Muy buenas amigas y amigos, vamos a continuar con otros de los principales motivos de consulta cardiovascular y en esta ocasión vamos a ver las palpitaciones. Tiene principal relevancia este motivo debido a que puede llegar a ciertas patologías graves del paciente que pueden llegar incluso a la mortalidad de este mismo. Y es un motivo principal de consulta, sobre todo en el área de emergencias. ¿Ok? Entonces, las palpitaciones es esa percepción que tiene el paciente de la actividad del corazón, que describe como un cambio en la frecuencia, en el ritmo o en la fuerza de la contracción. Lastimosamente es poco sensible y específico. No es como, por ejemplo, el edema que acabamos de ver en la anterior clase, en la cual, bueno, si el paciente les dice, doctor, tengo hinchadas las piernas, eh, le van a ver las piernas y es muy probable que sí tenga el edema. En cambio, las palpitaciones es algo muy subjetivo del paciente, algo como el dolor, ¿ok? Entonces, es muy subjetivo, pero asimismo no tenemos que pensar de que si un paciente nos llega, doctor, siento un golpeteo en el corazón, siento como que se me acelera, o sienten también irregularidad en sus latidos, pues no significa que no hay que hacerles nada, ¿no? Siempre hay que, sobre todo, pensar en lo más grave que podría tener. ¿Cuál es la etiología? Afortunadamente, en la mayoría de los casos son situaciones banales que no llevarán a algo grave en el paciente, como que, pues, como por ejemplo el ejercicio. Todos cuando hacemos alguna actividad física vamos a sentir un aumento en nuestra frecuencia cardíaca eh, y por tanto ciertas palpitaciones, ¿no? En la emoción también, en la angustia cuando se ingieren ciertas sustancias, como por ejemplo drogas, la nicotina, los que fuman cigarrillos, la cafeína, los que toman café, ciertos fármacos como los agonistas beta-adrenérgicos o los anticolinérgicos. Y en menor parte, pero a su vez los de mayor gravedad, son los que corresponden ya a palpitaciones anormales. Generalmente ya de etiología cardíaca, ¿no? Como por ejemplo una arritmia previa, como una fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, todas estas, fíjense cómo aquí en el área de las causas cardíacas, la mayoría son arritmias y generalmente se va a llevar acompañado de otros síntomas igual cardiovasculares, que miren cómo son los que ya habíamos visto previamente. La angina, que es el dolor torácico, la disnea o el síncope. No piensen en un paciente que les va a llegar solo con palpitaciones o solo con dolor torácico o solo con edema, sea cual sea la especialidad que hagan, ¿no? No solo es de aquí en cardiología, también es en cualquiera. Si quieren, les gusta neuro, gastro, pediatría, siempre vean a un paciente como algo global, no solo como un síntoma particular. Claro, ahorita que nosotros vemos ahorita clase por clase, video por video, síntoma, cada síntoma, ¿no? Pero bueno, en la hora de la práctica generalmente siempre van en conjunto. Ahora, un paciente que sea hombre, que sienta irregularidad en las palpitaciones y tenga algún antecedente de enfermedad cardíaca y que las palpitaciones duren más de 5 minutos, pues es muy probable que esas palpitaciones sean de etiología rítmica, sea cual sea esta la arritmia. Y fíjense cómo en estas otras causas, aquí están todos los fármacos que pueden causar palpitaciones, fármacos o drogas. Eh, Causas psiquiátricas como miren la ansiedad, la depresión, el trastorno de pánico o también otras causas, ¿no? Como, bueno, el ejercicio que les había mencionado, el embarazo, la misma fiebre, eh, tumores como el feocromocitoma, etcétera. Entonces, ya yendo al apartado semiológico,
¿qué vamos a decirle al paciente nosotros cuando nos llega que él siente que tiene palpitaciones? Pues preguntarle cómo son estas palpitaciones. ¿Son rápidas, son lentas, son irregulares, son regulares? ¿Cómo serán? Él dirá, doctor, sí, fíjese que son rápidas, me late muy rápido el corazón. Generalmente, bueno, mejor dicho, siempre si un paciente siente palpitaciones, será por un aumento en la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces será una taquicardia. Entonces siempre será rápida. Ahora, hay que valorar si es que es irregulares o regulares. Si es que son irregulares, sugieren posiblemente una fibrilación auricular. Miren aquí, nosotros cuando vemos semiología vamos a ver en todo el electrocardiograma, ¿ok? Desde el electro normal hasta las diferentes patologías. Pero aquí en un adelanto, miren aquí como este es un electro normal con la onda P, el complejo QRS y la onda T. La onda P representa la despolarización auricular, o sea, la contracción de las aurículas. En una fibrilación auricular existen múltiples focos ectópicos en las aurículas, es decir, no se generará solo el latido en el nódulo sinusal, que es lo normal, sino aquí en varios puntos de las aurículas. Entonces hará que se generen múltiples, por así decirlo, ondas P, que en verdad no son ondas P, sino comienzan a llamarse ondas F, F en minúsculas. ¿Por qué? Porque hay otra patología a su vez que igual se genera en las aurículas, pero ahí se generan focos ectópicos como en un ciclo. Ahí eso se llama flúter auricular, que es este que podemos ver aquí. Miren cómo se diferencia. Bueno, eso como les digo vamos a ver en el electrocardiograma, ¿no? Pero un pequeño adelanto. El RR es irregular. Aquí en la fibrilación auricular. Miren, aquí parecido, parecido y aquí no. Y en el flúter es regular. Pero aquí las ondas de F parecen estas ondas como si fuesen en serrucho, ¿no? O ondas de F mayúsculas. Cada una se maneja de una forma diferente, cada una tiene una etiología diferente y como les digo ya vamos a ver en sus respectivas clases de electrocardiografía y cuando veamos todas las arritmias igualmente. Pero, retornando al tema, si un paciente nos refiere que tiene o presiente sensaciones de palpitaciones rápidas e irregulares, pues pensemos en una fibrilación auricular o también en un aleteo auricular, que es un flutter. O otras causas también pueden ser las de extrasístoles ventriculares, que extrasístoles, pues como dice su nombre, son sístoles extra, o sea, latidos extra. ¿Ok? Ahora, si son rápidas y regulares, pues pensemos en una taquicardia ventricular o supraventricular. Y si es que llega a haber palpitaciones que el paciente percibe en el cuello, pues puede ser una taquicardia por retrada en el nódulo auriculoventricular. Yo sé que todos estos nombres quizás son raros, pero bueno, lo importante es en este momento que estamos de la semiología que preguntar cómo son, ¿no? Si son rápidas, son lentas, irregulares y irregulares. Y en eso vamos a hacer después los estudios complementarios que nos ayuden a distinguir cuáles son las causas. Ahora, también hay que preguntar cómo comenzaron. Si es que fue de un comienzo abrupto, sugerirá una taquicardia supraventricular paroxística, que es este ejemplo que podemos ver aquí, o también una taquicardia sinusal en un paciente ansioso. Recuerden que no toda taquicardia es anormal, ¿no? O sea, si es que es una taquicardia, o sea, que el corazón empieza a latir más rápido, pero se genera el latido en el nódulo sinusal, pues no representaría como tal algo malo. Al momento de hacer un ejercicio, pues ya sería una taquicardia sinusal. Eh, ¿Cómo finalizaron? Si es que fue igualmente de terminación abrupta, pues sugiere una arritmia paroxística. O igualmente puede ser una taquicardia sinusal. Esto más en común en atletas, ¿ok? ¿Qué más tenemos que indagar en un paciente con palpitaciones? Preguntar factores desencadenantes. Si es que es un paciente que consume drogas, pues ya saben más o menos por dónde va la cosa. Si les dice, sí, fíjese doctor que yo no puedo vivir sin café, me tomo 5 tazas diarias de café todos los días.
o es un paciente que siempre se la pasa libando, todos los días pasa tomando, todos los fines de semana se emborracha, pues ya saben más o menos por dónde ir. Síntomas asociados, si es un paciente que dice, sí, siento que me late el corazón y le ven ustedes que está ansioso, que tiene miedo, o indagan en otros factores y ven que hay igual problemas psicosociales, pues ya saben también que ir a una causa psicológica psiquiátrica, ¿no? Esas palpitaciones. Pero si es que se acompaña de síncope, de angina, de todos esos síntomas que ya habíamos visto, pues es muy probable de origen cardiovascular, chicos. La frecuencia. Si son poco frecuentes y no generan síntomas, sobre todo síntomas cardiovasculares, pues generalmente no van a requerir un manejo estas palpitaciones. Pero si es que ya son muy frecuentes y generan síntomas, pues sí hay que hacer un manejo y sobre todo una evaluación de cuál es la etiología exacta de estas palpitaciones. Valorar enfermedades concomitantes previas. Si es que hay una enfermedad cardíaca previa, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca, el paciente ya se infartó una vez, el paciente tiene alguna valvulopatía, alguna miocardiopatía, pues es muy probable que esas palpitaciones sean de origen arrítmico a consecuencia de una causa, de una enfermedad cardíaca previa. Ahora, si es que en un caso ya es un paciente que siente palpitaciones y ya ustedes vean y trae en la medicación habitual, pues que toma antidepresivos, que toma algún medicamento fármaco psiquiátrico, pues ya saben igualmente dónde está yéndose la causa, ¿no? Ahora, ¿qué debemos ver en el examen físico? Pues va a depender si se efectúa durante el episodio o si este ya pasó. En la mayoría de casos, el paciente les llegará cuando ya no sienta las palpitaciones. O sea, les va a decir, sí, en la madrugada me levanté, sentía que me palpitaba el corazón y pues ahora ya no tengo. Y les llega la consulta externa o les llega la emergencia cuando ya no tiene nada. Entonces, la mayoría de pacientes acuden de esa forma y en, siempre, igual de todas formas, tienen que hacer un electrocardiograma, chicos. Pero bueno, eso veremos en los exámenes complementarios. Ahora, el examen físico como tal, deberán hacer un examen del pulso venoso, que ya vamos a ver un video entero a la semiología del pulso venoso, los ruidos cardíacos, de escucharle, ver si son hipofonéticos, hiperfonéticos, la regularidad de estos ruidos, el pulso arterial y el estado emocional que tiene este paciente. Como les hago tanto hincapié en esto del estado emocional porque como les mencioné, la mayoría de las causas de palpitaciones afortunadamente no son de origen cardíaco, sino más bien un psicosomático. Entonces, por eso valoren todos estos aspectos, ¿ok? Y aquí está un pequeño cuadro, como por ejemplo, hace un diagnóstico diferencial entre algunas arritmias como la fibrilación auricular, y miren cómo será en la presión arterial, pues no va a variar, en los ruidos cardíacos igual, lo que aquí sí es característico es del pulso arterial, que es irregular, eh, el flúter en cambio pues es regular. ¿Se acuerdan en el electro que les mencioné del intervalo RR? Pues en el flúter era regular, ¿no es cierto? En la fibrilación irregular, igualmente lo va a hacer el pulso arterial. Aquí, y asimismo aquí están otros arritmias como las taquicardias ventriculares o las nodales que les dejo ahí para que hagan una captura de pantalla. Ahora, para terminar, ¿qué otros estudios más deberían hacerse en un paciente con palpitaciones? Si bien les mencioné que la mayoría de pacientes eh, son causas pues simples de no mortalidad como ataques de ansiedad, de depresión, etcétera, eso no quiere decir que ustedes no van a hacerle por lo menos un electrocardiograma a ese paciente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que es un paciente que les llega a la madrugada con una palpitación que este paciente ya refiere haberlas tenido, pero bueno, ustedes le hacen el electro, no tiene nada y dicen, ah, bueno, seguro fue eh, algo esporádico. Y resulta que llega a ser una arritmia, específicamente una taquicardia supraventricular,
que generará en una fibrilación ventricular y el paciente cae en paro y fallece. Ahí ustedes cómo se salvarían del aspecto legal de ahí. O mejor dicho, no solo por pensar en el aspecto legal, sino ustedes pensar siempre en lo peor que podría tener el paciente. Entonces, bueno, si es que en un caso ahí yéndonos al aspecto legal, si bien al momento que ustedes le hacían el electro, pues no tenía nada, pues digamos, si les hacen la revisión de las historias clínicas y le dicen, doctor, pero ¿por qué no hizo ni siquiera un electrocardiograma? ¿Dónde está aquí el registro que el paciente no tenía nada? Entonces ahí sí, eh, nada ahí le salvaría. Entonces, por eso, principal eh, hincapié y precaución en todos estos aspectos, ¿ok? Ahora, si es que es un examen durante el episodio o también fuera del episodio, siempre un electrocardiograma. Es de bajo costo y de alta disponibilidad, o por lo menos así debería ser en todos los centros médicos. Si es que se hace un examen fuera del episodio de la palpitación, podemos valorar un PER corto o una onda delta, característico de esta enfermedad que se llama síndrome de Parkinson-White, que ya las veremos en sus respectivas clases. Un agrandamiento de la aurícula, una hipertrofia auricular, pues puede desencadenar fibrilación auricular y esta también a su vez trombos, coágulos. Una prolongación del QT pues puede generar una taquicardia en torsión de puntas. La onda Q es patológica y representa isquemia y esta también puede a la larga generar una posibilidad de taquicardia ventricular. Otros estudios en el mundo ideal, pues si un paciente no se le detecta algo anormal en el electro de ese rato, pues debería hacerse un electro ambulatorio 24 horas, ¿no? Y para eso tenemos el Holter. Esto se lo hacen cuando los síntomas son frecuentes y sobre todo cuando ocurren en un ámbito en que el paciente no está en algún centro médico o en el hospital en ese instante que ocurre las palpitaciones. Lo bueno de este holter es que bueno, va a llevar un registro y el paciente puede tener sus actividades normales. Las pruebas de esfuerzo pues se las recomiendan cuando el paciente aparecen palpitaciones generadas durante el esfuerzo y sobre todo acompañados de otros síntomas, no como el síncope que ya habíamos visto en un video anterior. Los estudios de electrofisiológicos, pues como son invasivos y obviamente requieren de un tercer nivel de un hospital especializado, eh, pues se lo hará solo cuando las palpitaciones se asocien con un compromiso hemodinámico o algún síncope, no así de rutina. Entonces, listo chicos, acabamos de ver lo que son las palpitaciones, la semiología, para acabar con los últimos síntomas, eh, principales síntomas, motivos de consulta cardiovascular, pues será la cianosis y eso será en la próxima clase. Gracias.